Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al cuarto episodio de Chica Única, el podcast. Eh, Contenta, muy contenta de que hayamos llegado al cuarto episodio y por fe va a ser muchos más. Así que gracias a las personas que han respondido positivamente a este proyecto y como les dije y mencioné y hice la descripción, no se trata de mí, se trata de Dios y el centro es Dios. Y bueno, hoy tengo un tema y un cuarto tema que he puesto como heridas al desnudo. Y este tema, la verdad, es que ha tocado carne, y lo digo porque es un tema en la cual yo, a lo largo de mi vida, yo no había identificado algunas cosas que tal vez viví en mi infancia y que a lo largo de los años han, han traído trajeron respuestas negativas en mi vida y cómo me relacionaba ante la sociedad y por qué tenía acciones que yo no entendía por qué y tenía una raíz que era en la infancia. Y yo sé que tal vez más de uno hoy se va a identificar con este tema, que tiene que ver exactamente con las heridas de nuestra infancia que muchas veces no identificamos y a lo largo de nuestra adultez, ya en nuestra adultez, a veces recién nos ponemos a pensar y decimos, algo me está pasando o algo tengo, necesito ir a la raíz. Y cuando vamos a la raíz nos damos cuenta que hay heridas que no han sido sanadas y que eso está trayendo mucho eco en nuestro presente, en nuestra vida personal, en nuestra vida social, en nuestra vida sentimental, aún para la elección de pareja, aún para poder tomar decisiones, aún en cosas importantes que en nuestra vida adulta requiere, pero por heridas de nuestro pasado, heridas de nuestra infancia, muchas veces no sanamos y estamos caminando en nuestra vida adulta, pero sangrando. Entonces, hoy quiero compartir con ustedes 6 puntos de heridas para que puedas reconocerlas, pero esto es el intro, ¿ok? Esto es el intro para que puedas un poco hacer memoria o tal vez te puedas identificar, porque de hecho yo cuando estuve viendo, escuchando, estudiando de estas infinidades de heridas que hay, pero he cogido solamente 6, la verdad es que me sentí muy identificada. De hecho, yo hace aproximadamente 2 años, si es 2 años, yo fui consciente de que tenía heridas de infancia. Hace muchos años atrás, yo, por ejemplo, cuando veía ciertas cosas entre familia, unidad, armonía, yo sentía que me dolía y yo no podía identificar por qué me duele o me ponía triste, pero ya a lo largo del tiempo me di cuenta que había una herida que no fue sanada. Y hoy vamos a hablar de estos 6 puntos, 6 heridas para que podamos dar inicio al tema y cómo poder sanar en el nombre de Jesús. ¿Ok? La primera herida es la herida del abandono. Y sabes, esta herida creo que más de uno se va a identificar porque muchos de nosotros hemos crecido tal vez en una familia disfuncional donde tal vez papá no ha estado presente, donde mamá tal vez porque papá estaba ausente, tenía que trabajar, tenía que llevar o cargar la responsabilidad del papá y poder tener que salir de casa y poder traer, pues, la solvencia económica, y a veces nosotros como niños no comprendemos y vemos la ausencia de nuestros padres. Ahora pueden ser 2 tipos de ausencia, a veces puede ser ausencia, presencial, que no está tu papá o tu mamá presente, eh, u otro que sí está, pero tal vez no te da el interés o no te da la atención que necesitas. Y a veces a lo largo de nuestro tiempo, cuando no tenemos la figura paterna o la figura materna, a lo largo del tiempo eso trae muchas consecuencias en nuestra adultez. Y esto es una de las cosas que estaba leyendo y decía que esto trae temor a la soledad. Y, y esto genera mucho problema en muchas áreas de nuestra vida,
tal vez en el tema de relacionarnos con amistades que tal vez no puedan ser tan buenas o tan positivas y como tengo temor a esta soledad, a que me abandonen, yo me aferro a esas relaciones de amistades, relaciones sentimentales, porque tengo temor a ser abandonada. Y y muchas veces caemos en ese hoyo donde no identificamos que tenemos esa herida. Y por mucho tiempo seguimos en esos patrones de relaciones, de amistades, de entornos donde son dañinos para nosotros, pero por temor al abandono, nosotros nos seguimos aferrando a eso. Y otra herida es la herida del rechazo. Es donde quizás tus padres no han estado eh, tan contentos, tal vez de tu nacimiento. Incluso estaba leyendo que aún el bebé en el vientre de la madre puede sentir la aceptación de los padres o el rechazo de los padres. Y eso se da cuando, por ejemplo, un embarazo no ha sido planificado, cuando un embarazo tal vez no ha sido producto de algún tipo de abuso, de algún tipo de violación y eso también repercute cuando tal vez el bebé o tú naciste siendo mujercita y tal vez tus papás deseaban que seas hombrecito y llegaste y dices, bueno, llegó, pero yo quería que sea hombrecito, ¿no? Entonces a lo largo del tiempo vemos rechazo, también rechazo tal vez cuando tú eres el mayor y la atención está sobre ti, pero llega el segundo hijo o el tercero, entonces toda la atención va hacia tu último hermano y tú te sientes desplazada o te sientes rechazada y no está, ves que la atención de tus padres o de tu familia no está puesta en ti y generas que no te están dando el valor, no te están... eh, dando el afecto que necesitas, porque hay un rechazo, porque bueno, ya creciste, entonces no tienes necesidades, pero el bebé sí tiene necesidades. Y eso pasa también en nuestra vida, chicas, o sea, tal vez eres hermana mayor y has tenido que lidiar o tal vez tener la responsabilidad de, de ser hermana mayor y que tal vez la carga de un hermano menor caiga sobre ti que si se cayó, tu culpa, o es que no comió, ¿por qué no le diste? Y a veces eso también trae muchos problemas en el futuro, trae muchos problemas en la vida adulta. Y dice que las consecuencias de esta herida del rechazo es una persona adulta con baja autoestima. Es una persona que se siente sola, que se siente en algunos casos sumiso, que siempre va aceptando tal vez atenciones tipo migajas, ¿no? Y que tú dices, ok, me está dando la atención, ok, entonces doy toda mi energía en esa persona y me siento bien porque no estoy sintiendo el rechazo. O de la parte negativa, menciona de que hay personas que no son sumisas, sino son todo lo contrario, que actúan de forma agresiva, o como que teniendo como una caparazón y se sienten a la defensiva porque sienten que siempre va a haber un rechazo. Entonces, antes de que haya ese rechazo, incluso en las relaciones, no crean situaciones afectivas porque dicen, en algún momento esta persona me va a rechazar y viene aliado con la herida del abandono y va a decir, oye, esta persona me va a abandonar, me va a rechazar. Entonces, antes de que pase esto, yo salgo de esta relación, salgo de esta amistad, empiezo a tener un vínculo más profundo con alguien en amistad, en relación, y mencionan de que la persona se anticipa y dice, no, en algún momento esta persona me va a abandonar, en algún momento esta persona me va a rechazar, entonces yo, antes de que pase, me voy a salir y me voy a ir, ¿no? Entonces crea secuelas en la vida de un adulto. Y yo creo que esa es una de las heridas también que yo he sentido en algún momento, creo, no a gran magnitud, pero la herida del abandono, en mi caso, mis padres estuvieron ausentes eh, y yo
en prácticamente el 60% de la persona adulta en mi vida ha sido mi hermana. Y a lo largo del tiempo, em, eso trajo problemas en mi vida adulta. Y con el tema del rechazo también, tal vez no ha sido rechazado por mis padres, pero tal vez cuando era niña, eh, alguien, o sea, ahora es algo importante también conocer, saber de que una persona se va a sentir dañada, un niño o una niña se va a sentir dañada de un rechazo o de un abandono de alguien que ama, porque no es que viene alguien fulano y te rechaza y dices, bueno, no tengo ningún tipo de interés o no tengo ningún tipo de apego o afecto con esta persona, así que no me afecta, pero en personas, niños que tienen afectos profundos, que son con personas cercanas, que puede ser sus padres, sus hermanos, personas muy cercanas a su vida, eso sí va a causar grandes problemas en el futuro. Y justamente el herida del rechazo es cuando, como les mencioné, es cuando se siente el niño no aceptado, no valorado. Entonces, a lo largo del tiempo, eso genera de que la persona ya adulta busque la forma de caer bien al resto. ¿Por qué? Porque tiene esa herida del rechazo y como siente que no le van a aceptar, puede incluso modificar sus patrones, sus valores, sus principios para no sentirse rechazado. O en el otro caso extremo, esa persona primera sumisa y la otra el caso extremo que puede ser una persona agresiva o una persona que puede estar primero eh, evitando ese tipo de apego porque sabe que en algún momento le van a rechazar, ¿no? Entonces, se dan cuenta, o sea, que son patrones en nuestra vida adulta que a veces tenemos actitudes y no nos damos cuenta que hay una raíz. Y son esas heridas de nuestra infancia. Otra herida es las carencias afectivas. Y creo que ahí yo me siento un poco, creo que una de las 6 heridas que voy a mencionar, esta es una de las más fuertes en mí porque repercutió mucho en mi adultez. Si bien es cierto, yo viví con mi mamá, con mi familia, con mis hermanos, no con mi papá, pero por la ausencia de mi mamá, muchas veces no recibía pues ese abrazo o esa presencia materna o paterna de que te abracen, de que te apapachen, de que te digan, eres la mejor, te amo, hija, eres importante. Y a veces quizás en ese momento de nuestra niñez no somos conscientes de que necesitamos eso, pero cuando ya eres adulto, créeme, te va a pasar factura y te pasa factura. Y este tipo de carencia afectiva es la ausencia de cariño afectivo de parte de las personas que amas. En este caso, tus padres, las personas que viven contigo o que están acompañándote en ese crecimiento, ¿no? de tu niñez. Y puede ser carencias afectivas a nivel físico o también de palabras, ¿no? Que no recibes un abrazo, que no recibes un te amo, que no recibes eres la mejor o que celebren contigo, no sé, algún tipo de actividad en el colegio y que vean tus logros y que te aplaudan y que te celebren o un cumpleaños y que te abracen y te digan palabras bonitas y todas esas cosas que a lo largo del tiempo va a traer secuelas. Y a mí esto es un punto que, que me di cuenta y no era consciente en su momento cuando tuve mi primera relación. O creo que mi segunda, no recuerdo. Bueno, la segunda que, bueno, adolescente, tuve algún enamoradillo, pero ya un poco más grandecita, sí tuve una relación y a mí me costaba mucho mostrarme afectivamente amorosa. Cuando alguien me quería abrazar o alguien me quería acercarse más, como que yo siempre tenía una actitud evitativa. No me gustaba. ¿Por qué? Porque yo ya había sido criada tal vez con una carencia de afecto físico, incluso hasta verbal. El decir te quiero me costaba, el decir te amo me costaba, el hablar quizás palabras positivas en el aspecto de
uno de los lenguajes de amor que se dice es palabras de afirmación, ¿no? Entonces, como que yo fui criada en un ambiente donde capaz carecía de palabras de afirmación, carecía de palabras afectivas, carecía de afecto físico, abrazos, apapachos, eso. Entonces, mi, mi, el molde para mí no era hacer eso, hacer, o sea, abrazar, ser cariñosa, demostrativa, no era mi lenguaje. Y cuando personas venían a mí y cuando tuve esa relación y era así conmigo, yo como que me costaba mucho dejarme amar. ¿Por qué? Porque de niña no fueron tan expresivos afectivamente conmigo. Y de verdad que pasa factura cuando eres adulta y no eres consciente de esa herida. Y qué pasa en el futuro, o sea, cuando ya eres adulto te produce frustración porque puedes tú misma hacer que tus relaciones que puedan ser buenas, hacer que se hagan totalmente tormentosas porque el amor es recíproco, ¿verdad? Entonces, si una persona es recíproca contigo, da, también espera que uno reciba, pero si tú no das, entonces no estás siendo recíproca en eso, entonces eso genera problemas. Incluso en las amistades, evitas quizás contactos muy cercanos o un abrazo o evitas que personas conozcan un poco más de ti porque estás ahí en ese mundo de ese pensamiento de que, oye, no necesitas mucho abrazo, no necesitas ser muy expresiva. ¿Por qué? Porque es la forma como fuiste criada y a lo largo del tiempo eso eh, te trae problemas socialmente, afectivamente, emocionalmente, sentimentalmente en tus relaciones y a veces uno no es consciente de eso. Y, eh, y acá tengo un apunte, ¿no? Eh, Si no recibimos amor afectivo en nuestra niñez, dice, lo mismo harás cuando tengas una pareja y vas a rechazar ese amor afectivo. Y eso trae problemas, como le mencioné. Y una de las cosas que pasa en una persona que no recibió afecto por parte de sus padres de forma física y de forma verbal es autoestima baja, dependencia emocional, una persona que para la defensiva. Y yo cuando yo estaba escuchando estos patrones de personas que no tuvieron no tuvieron este amor afectivo, y yo siempre paraba a la defensiva. Yo cuando, bueno, ya crecí y yo decía, ¿por qué? Era como un escudo que paraba a la defensiva y esto era la respuesta. ¿Por qué? Porque no recibí el afecto físico o tal vez verbal, ambos y por consecuencia, soy el resultado de esa herida, ¿verdad? Y una persona insegura, una persona que se puede decir no soy capaz, no, no me valoran, no ven los logros que estoy teniendo y muchas cosas más que tú vas a ir descubriendo cuando tú eres consciente de esa herida. Otra herida es la herida del maltrato. Es un maltrato verbal o un maltrato tal vez físico. Y sea en ambos casos, esto trae grandes problemas en nuestra vida adulta. Eh, puede ser que nos convirtamos en dos tipos de personas. Una persona pasiva que, que se convierte en una persona sumisa que dice, ok, sí, cuando seamos adultos, claro, que recibe tal vez maltrato físico o verbal, aludiendo de que yo lo merezco, de que sí, me porté mal, sí, hablé mal, sí, de verdad yo tengo la culpa, así que lo merezco, ¿no? Y otro, que esa persona se vuelve una persona reactiva, o sea, todo lo contrario a sumiso o pasivo, ¿no? Que es una persona violenta, una persona agresiva, una persona que está a la defensiva, una persona que siempre está am, como que lista para estar en el ataque, ¿no? O sea, como que estoy viendo quién me quiere atacar para yo de frente anticiparme y defenderme, ¿no?
Y eso pasa, pasa muchas personas que tal vez tienen conductas agresivas, conductas que tal vez incluso narcisistas, o sea, tienen patrones muy marcados de heridas que han tenido en la infancia, en la cual no fueron totalmente curadas y no fueron sanadas. Y la quinta es la herida de la humillación, cuando tal vez recibiste, te hicieron callar, te hicieron pensar de que tu palabra, de que tu opinión no vale delante de las personas, delante de tus seres queridos, delante de tus amigos, o te hicieron hacerte sentir humillado cuando eras niño. Entonces, esta herida a lo largo del tiempo trae culpa. Y trae culpa porque tú sientes de que tú eres inferior, te sientes de que tu voz no vale, que lo que tú puedas opinar o querer tener una voz de opinión, dices, no, no lo voy a decir porque a nadie le importa mi opinión, porque no valgo o porque no es tan importante o tan relevante lo que yo opine. Entonces te empiezas a convertirte en una persona que, que simplemente, ay, esa palabra se me fue, una persona que esconde lo que quiere decir, que no se hace notar, no se hace eh, escuchar, que no quiere decir lo que piensa, lo que siente, lo que está pasando, porque tiene temor a que lo humille. Y esta persona, pues, a lo largo del tiempo va a ser una persona que va a crecer con culpa y va a crecer con una baja autoestima, porque siente de que su palabra no vale, ¿no? Y la sexta y la última es la traición. ¿Cuántas veces cuando éramos niños nuestros padres nos prometieron y te dijeron, sabes que si te portas bien o te sacas buena nota o si te quedas sentado aquí callado, no hagas bulla, te voy a dar un chocolate, te voy a comprar una muñeca, te voy a llevar al parque, o tal vez tú con ilusión de hija le dijiste a tus padres o a tu mamá o a tu papá, mamá, quiero ir el fin de semana al parque, vamos a pasear, y tus padres te dijeron, sí, vamos a ir. Llega ese día y ellos dijeron, ¿qué parque? O sea, que no, hijo, no te preocupes, no, solamente lo dije por decir, para que te calles, ¿no? Y empiezo en ese momento un niño, o sea, es como que le estás matando la ilusión. Y cuando yo era niña, mi mamá muchas veces me prometió varias cosas. Recuerdo que un día me dijo, recuerdo clarito que fuimos a creo que era a la casa de una amiga y yo no quería ir, pero mi mamá me dijo, hija, después de ir a la casa de esta amiga, vamos a ir a este parque que quedaba por el centro de Lima. Y normalmente era casi contados los dedos de las veces que hemos salido con mi mamá en ese momento de niña, adolescente, a pasear, porque siempre era el trajín de siempre, trabajo, casa, viaje y entonces yo dije, ya, ok, quería la ilusión de niña de salir con tu mamá a pasear, que te vea jugar, era como que la ilusión mía, ¿no? Entonces llegamos a la casa de la mamá, de la amiga, y era un poco tarde y hacía un poquito de frío, pero yo como niña tenía la ilusión de seguir con el plan, ¿no? El siguiente plan, ir al parque, y poder jugar. Y le dije, mamá, vamos al parque. No, hija, que ya es tarde, que tengo frío y como que, mi corazoncito como que, como que dijo, oye, pero yo quería ir, mamá. No, otro día. Entonces, a veces llevamos heridas de traición. Cuando te hayan hecho promesas o te han hecho promesas de niña y que no lo han cumplido y eso también repercute en nuestra adultez. Y así muchas, muchas cosas. Y este último de la traición que va a traer inseguridades en nuestras decisiones, porque no sabemos si lo que vas a decidir va a ser lo correcto o lo incorrecto. Y de hecho, yo sé que son más heridas que tal vez has podido vivir o hemos podido vivir a lo largo de nuestra niñez. Y eh, Y tal vez, no ha sido, o no somos, o no hemos sido, mejor dicho, realistas, o tal vez no hemos
no nos hemos un día parado y decir, oye, ¿por qué estoy actuando así? ¿Por qué tengo esta actitud? ¿Por qué actúo a la defensiva? ¿Por qué soy tan impulsiva? ¿O por qué tengo miedo a todo? ¿O por qué me tengo tanta inseguridad en tomar decisiones? ¿Por qué me demoro mucho en decidir algo? ¿O por qué me frustro muy rápido? ¿O por qué fácilmente me veo al espejo y siento que no valgo, que no sirvo? ¿O por qué tengo pensamientos hasta de suicidas o de depresión? ¿O por qué tengo pensamientos negativos de mí misma? ¿Por qué siento que todo va a ser catastrófico y por eso no tomo decisiones? ¿Por qué paro con pensamientos eh, totalmente distorsionados de mi realidad? Y hay una raíz, hay heridas y todos, absolutamente todos, seas una persona preparada, una persona que ya pisó una universidad o ha hecho una maestría, una persona que tiene su negocio, una persona, iden- lo que, quien seas, quien seas, todos cargamos con heridas. Y levante la mano el que no tenga heridas. Todos tenemos heridas, seamos realistas, todos tenemos heridas. Y yo cuando cumplí 30 años, todavía no era consciente de que tenía heridas que tenía que sanar. Mira, ya tengo un poco más de 30 años y aún sigo trabajando con heridas que yo sé de que tienen que cortarse porque yo no quiero que mi siguiente generación cargue con esas heridas. Y eh, eh, cuando no, cuando no somos conscientes de las heridas que cargamos, no vamos a vivir una adultez plena, porque estamos cargando con mochilas, estamos cargando con heridas que están sangrando. Y imagínate, es como que personas con heridas de infancia son personas que están caminando en su vida adulta, sangrando. Y es penoso cuando no eres consciente de esas heridas, y es más penoso cuando sí eres consciente de tus heridas y no te dejas sanar. Entonces, lo que hoy quiero compartirte, este es el intro de las heridas que todos podemos cargar. Y de hecho hay muchas heridas que como jóvenes, que como adultos, que como señoritas cargamos y tenemos que dar un alto o romper la cadena. Y de hecho, eh, una de las cosas más importantes que cuando he sido consciente de las heridas que he tenido, y me quiebro aquí un poquito porque es mi responsabilidad. Sí, si bien es cierto, mi niñez no fue la más perfecta y de hecho también tal vez la tuya no lo ha sido, pero sabes, tu responsabilidad, mi responsabilidad es que mi generación, desde mí hacia adelante, no se repitan los mismos patrones. Que tú cortes la cadena. Y esa es una de las cosas que yo le digo al Señor cuando he sido consciente, incluso hace muchos años, pero hace muchos años yo hablaba un poco más de cortar cadenas quizás de pecado, pero cuando tal vez has tenido padres que han sufrido una niñez fea, una niñez dolorosa, créeme que si no han sido sanadas esas heridas o no han ido a los pies de Jesús, esas heridas de los padres también repercuten a los hijos. Y si tú no eres consciente de esas heridas y no sanas, créeme que tus heridas van a repercutir y van a llevárselas, vas a llevárselas a tu siguiente generación, a tus hijos, y así la cadena. Pero créeme que no estamos demasiado tarde, estamos a tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos al que nos sana, tenemos al que nos puede dar esa sanidad plena y completa. Pero, ¿sabes? Es tu responsabilidad.